Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Son muchas las historias de terror que le ocurren a las personas más susceptibles. Y sin dudar, las apariciones de espectros o fantasmas son las que dan más miedo. En esta ocasión escucharán 4 relatos cortos ocurridos a ustedes, el público, sobre experiencias aterradoras al cruzarse con uno de estos espantos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. El silbido. Historia anónima basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Llevábamos años yendo al mismo lugar, un río que dista a unos pocos kilómetros de la ciudad. Eran tiempos de Semana Santa y era nuestra tradición hacerlo. Esa noche nos levantamos de madrugada, tomamos las cosas y nos fuimos en moto hasta allí. Padre e hijo mayor junto a la pesca, como cada vez que teníamos oportunidad. Al llegar al sitio, este se encontraba vacío. Era perfecto para nosotros. A lo lejos, vimos a unos cuantos pescadores pasando por allí y nos saludaron, pero por suerte se fueron a pescar a otro lado. Llevábamos media hora y yo ya tenía varios peces en mi caja, pero mi hijo aún no había pescado nada, algo que en verdad lo estaba fastidiando. Lo tomé como broma y le propuse que nos alejáramos un poco más. Quizás de ese modo su suerte cambiaría. Pero hasta el día de hoy me arrepiento de haberlo hecho. A unos pocos metros de distancia hay un puente en esta misma ruta. Y justamente debajo de este fue donde mi hijo eligió ir. Al parecer le estaba yendo bien. De rato en rato me daba un silbido y me hacía señas de que había pescado algo. Yo le respondía con otro silbido para avisarle lo mismo, y de esa manera nos comunicábamos. Eran las 4:30 de la madrugada cuando me fijé en la hora. Nadie más había cruzado por el sitio y yo ya había pescado suficiente para el almuerzo del día. Fue entonces que le di un silbido a mi hijo y le hice señas para retirarnos, a lo que él respondió pidiéndome un poco más de tiempo. Ya había comenzado a guardar las cosas, cuando de repente escuché que alguien silbó suavemente cerca de mí. Miré para todos lados, pero no había nadie. No era el silbido de mi hijo. Yo lo hubiera reconocido. La oscuridad del monte no me permitía ver más allá de lo que la luz de la luna me mostraba, y a los pocos segundos lo volví a escuchar. Hasta el día de hoy pienso que fue mi culpa. Jamás tendría que haber respondido, pero ingenuamente en esos momentos ni siquiera estaba preparado para lo que iba a pasar. Luego de volver a escuchar ese extraño silbido, le respondí silbando yo también, y en ese mismo instante este volvió a sonar, pero esta vez fue extremadamente aterrador.
Mientras veía formarse la silueta de un hombre frente a mí, fueron 3 silbidos los que escuchamos, 3 silbidos que nos hicieron estremecer hasta el alma. Uno se escuchó tan cerca de mí que sentí como si lo hubieran silbado dentro de mi oído. El otro sonó desde el medio del río, entre mi hijo y yo, y el último sonó sobre el puente, justamente sobre mi hijo. Caí arrodillado, quedé sordo por unos instantes, y lentamente comencé a sentir la sangre salir de mis oídos. Luego de reaccionar, busqué a aquella cosa y ya no estaba. Miré hacia donde se encontraba mi hijo, y éste estaba aún de pie, pero inmóvil. Corrí para asistirlo. Al llegar noté que también comenzaban a sangrar sus oídos, pero no hablaba, no respondía, tenía su mirada perdida. Tuve que subir al puente y pedir ayuda a los que pasaban por la ruta. No había manera de moverlo, no podía llevarlo en mi moto. Al llegar a la ciudad, fuimos derecho al hospital. Nos dijeron que teníamos los tímpanos dañados y que posiblemente perderíamos gran parte de nuestra audición de por vida. Y eso fue solo en mi caso, porque mi hijo no volvió a escuchar nunca más. Años y años de estudios médicos, psicológicos, hasta con curanderos fuimos. Intentamos con todo, pero mi hijo jamás volvió a ser el mismo. A veces sonríe y nos dice cuánto nos ama con su mirada, pero nunca más volvió a escuchar. Nunca más he vuelto a ir a pescar, y aunque a mis otros hijos les gusta, siempre se los prohíbo. Hoy en día llevo la carga de la culpa sobre mí. Muchos me dicen que soy injusto conmigo mismo al culparme, pero no puedo evitarlo. No sé qué fue lo que nos encontramos aquella madrugada. Solo sé que nos arruinó la vida para siempre y que por mis venas corre un odio imaginable hacia eso. Por lo pronto, solo trato de sobrevivir a este tormento, imaginando que algún día volveré a encontrarme con este maldito y a enfrentarme por siempre a él en el mismo infierno. El niño del club. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Jesús Guzmán. Al lado de mi casa hay un club deportivo. Entre las actividades que hay más se realizan el básquetbol y el fútbol, siendo yo un aficionado del primero. Esto me sucedió cuando aún era un niño y fuimos 3 los testigos de esta aterradora experiencia. Cada día solíamos ir a jugar básquetbol con mis primos. Eran muchos los que iban, pero en el horario de la siesta el club quedaba para nosotros solos. Aún recuerdo las palabras de mi madre cuando me advertía que no saliera durante las siestas porque a esa hora nos iban a espantar. Palabras a las que tendría que haberle dado importancia. Era un día viernes. Mis primos me pasaron a buscar y minutos después ya estábamos en el club. Estábamos los 3 solos. Cada uno tenía su propia pelota y para mayor diversión, cada quien hacía su juego. En un momento dado, uno de mis primos se fue al baño y regresó. Nos preguntó quién de nosotros lo habíamos llamado. Eso nos causó risa y al explicarle que ninguno de nosotros lo había hecho, lo dejamos pensativo. Similar al ruido que hacen los calzados al resbalarse sobre el piso. Algo normal en una cancha de básquetbol. Los 3 nos detuvimos de golpe y confundidos comenzamos a buscar de dónde provenía. Y al no ver nada, continuamos con el juego. Ya había pasado 1 hora aproximadamente. Estábamos agotados y en común acuerdo decidimos retirarnos. Dejamos las pelotas en la cancha y los 3 nos fuimos al baño. Estábamos aún allí, cuando de pronto comenzamos a escuchar el rebote de un balón.
Evidentemente, alguien había llegado y la estaba usando, por lo cual nos apresuramos a salir. Quedamos perplejos al ver que no había nadie más allí. Sin embargo, la pelota aún estaba dando sus últimos rebotes. Caminamos hasta ella y la tomé, pues era precisamente mi pelota, y aún estábamos en eso cuando volvimos a escuchar aquellos chillidos. Lo que vimos en ese momento aún lo llevo guardado en mi mente, y a pesar de que ya pasaron varios años de aquel día, aún tengo pesadillas que me hacen sudar del miedo. Al fijar nuestra mirada hacia el otro extremo de la cancha, justamente desde donde escuchábamos que provenía el ruido, vimos a un niño que se arrastraba sobre el piso. Ese era el origen del ruido, pero también era el origen de nuestro trauma. Aquel niño tenía una de sus piernas partidas. Podíamos ver perfectamente sus huesos rotos sobresalir, mientras que seguía arrastrándose, y uno de sus huesos rozaba el suelo. Sus ojos eran negros, de su boca salía sangre, y las uñas de sus manos rechinaban al intentar clavarlas sobre el piso. Nadie dijo nada. Simplemente nos dimos la media vuelta y nos echamos a correr, dejando nuestras cosas allí. Fue recién al ingresar a mi casa cuando pude gritar, y no solo yo, mis primos también estaban fuera de sí. Mis padres nos asistieron sin comprender nada, hasta que uno de nosotros pudo hablar y les contó lo sucedido. Tardé más de un año en poder asimilar lo que vimos aquella noche. Pero uno de mis primos no tuvo tanta suerte, pues a sus 45 años de edad no ha recuperado el habla por completo. Siendo adolescentes nos contaron que en ese club, décadas antes, un niño había tenido un trágico accidente. Se había subido a uno de los pilares que sostienen el techo y perdió la vida al caer del mismo, quedando una de sus piernas destrozadas. No me cabe la menor duda que ese día vimos su fantasma, y hasta el día de hoy me pregunto por qué nosotros. Pero, para serle sincero, prefiero no saberlo. El hombre del banco. Historia anónima basada en hechos reales. Escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Hace unos meses, en el mes de diciembre del año pasado para ser más específica, decidimos reunirnos con mis amigas para despedir el año. Ya era una tradición entre nosotras, algo que veníamos haciendo ya hace bastante tiempo. El lugar elegido para la fiesta fue un departamento nuevo, en el cual una de mis amigas había comenzado a alquilar hace poco. El barrio era tranquilo, nada particular, al menos para nosotras. Éramos 5 chicas en total. Había un solo hombre, Rodolfo, quien era el marido de mi amiga. En esa oportunidad decidimos cocinar unas pizzas para la cena, y cerca de la medianoche salimos a comprar las bebidas que nos hacían falta. El negocio quedaba a poca distancia, pero para llegar ahí teníamos que atravesar una pequeña plaza que estaba justo al frente de la casa. Fuimos 3 de las chicas, el resto se quedó en casa, pues como no estaba lejos, no vimos la necesidad de las demás. Mi amiga entró a la tienda y junto con la otra chica nos quedamos afuera. Fue entonces cuando lo vimos. Sobre un banco de la plaza, justo al frente de nosotras, había lo que parecía ser un hombre recostado. Ambas nos sorprendimos al verlo. No era común ver mendigos en la ciudad, y mucho menos en esa zona. La amiga con quien yo me encontraba comenzó a hacer bromas. Nunca antes lo habíamos visto, y deducimos que era alguien que había tenido algún problema en su hogar o que quizás se encontraba ebrio.
Grande fue nuestra sorpresa cuando notamos que comenzó a moverse. Pensamos que quizá nuestra risa lo había despertado, e inmediatamente hicimos silencio. Segundos después, algo nos llamó la atención aún más todavía. Estando en esa misma posición, aquel extraño hombre nos comenzó a observar. Eso nos hizo poner incómodas, y dándole la espalda dejamos de verlo. Mientras tanto, mi amiga aún continuaba dentro del negocio. Estaba a punto de ingresar para pedirle que se diera prisa, cuando de repente sentí que la chica que estaba conmigo me tomó del brazo y me apretó con muchas fuerzas. La miré. Había miedo en sus ojos. Tenía la mirada fija en la dirección donde estaba aquel hombre, y sin dudarlo me di la media vuelta para ver qué es lo que la estaba espantando. Aquel hombre ahora se encontraba sentado en el banco. Tenía una mirada oscura y sonreía de un modo que nos hacía estremecer de miedo. Pero no fue eso lo que nos espantó, más bien su cuerpo, porque aquel hombre tenía unas piernas extremadamente largas. Lentamente y sin dejar de vernos, comenzó a ponerse de pie. Aquel hombre medía más de 2 metros. Sus brazos llegaban casi hasta el piso y su propia cabeza ahora era desproporcionadamente enorme. Ambas gritamos espantadas y corrimos ingresando al negocio. Tanto el dueño del lugar como mi amiga nos preguntaban preocupados qué había sucedido, pero nosotras no parábamos de llorar. Después de unos minutos les contamos lo que vimos. Recuerdo que mi amiga quedó espantada, y frente a nuestras miradas atónitas, aquel hombre deforme ya no estaba por ningún lado. Días después supimos que mi amiga se mudó de ese departamento, y fue ella misma la que nos contó la espeluznante historia. En esa misma plaza, en un árbol que yace casi al final del terreno, un hombre se había ahorcado años antes, y desde entonces muchos aseguran ver su alma rondar por el lugar. Es algo sumamente aterrador. Espero que mi historia haya sido de su agrado. Muchas gracias. Dionisio. Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Corría el año 2010 cuando tuve esta experiencia. Me gustaría decirles que esta fue la única, pero por desgracia hubo muchas más antes y después. Historias que con gusto les compartiré, pero en esta ocasión permítanme narrarles lo que yo llamo una de las experiencias paranormales más emotiva en mi vida. En aquel año ingresé a trabajar a un antro muy conocido en mi ciudad. No había muchos, pero los pocos que había eran suficientes para divertir a todos. Allí me hice amigo de muchas personas, entre ellas de un muchacho llamado Dionisio, quien vivía en un pueblo cercano. Siempre era de los primeros en llegar. Ingresaba al lugar y se dirigía directamente hacia la barra donde me encontraba. Y desde allí platicábamos sobre cuántas novias conseguiría esa noche. Obviamente lo decía de broma, pues prácticamente se la pasaba tomando en la barra hasta la hora de cerrar. Siempre solía llegar en moto, y eso me preocupaba mucho, pues en el estado en el que solía estar no era apto para manejar. En todas las ocasiones yo le pedía que no se fuera así, que dejara la moto en el local y se fuera en un taxi, pero nunca quiso hacerme caso. Era una noche de viernes cuando llegó tarde. Al parecer venía de una fiesta y ya se encontraba tomando. Entró, me saludó y se sentó en la barra para seguir consumiendo. Por más que le pedí que ya no tomara, no me hizo caso alguno, y después de unas cuantas cervezas más, se dirigió a la pista a bailar.
Eso me causó gracia. Era la primera vez que lo veía bailar y en verdad me alegró verlo disfrutar. Más que un cliente, ya era mi amigo, pues continuamente charlábamos. Cuando finalizó la noche, lo busqué para pedirle una vez más que no se fuera manejando en su moto en ese estado, pero ya no lo encontré. Al día siguiente, y siendo ya sábado, no fue a beber. No me pareció extraño, pues a veces prefería irse a alguna fiesta con sus amigos y de seguro esa noche hizo lo propio. Sin embargo, al día siguiente sabría la verdadera razón de su ausencia. El periódico de ese domingo informaba sobre un accidente ocurrido a las afueras de la ciudad, justamente en la madrugada del día anterior. Un joven manejaba su motocicleta en estado de ebriedad. Chocó de frente contra un vehículo. Iba sin casco y fue inevitable el impacto del pavimento con su cabeza, perdiendo al instante la vida. Vi las fotografías del occiso. Era él, era mi amigo Dionisio. No les voy a mentir, lloré con mucho dolor su muerte. Tantas veces que le había advertido y al final su vida acabó de esa manera. Esa noche me presenté al trabajo y estando allí le comenté lo sucedido a mi jefe y a algunos compañeros. Tampoco ellos lo podían creer y varios se estremecieron por la noticia, pues en verdad era un buen muchacho. Faltaban unos pocos minutos para que terminara la jornada. Justamente estaba recordándolo a él, cuando de pronto me pareció verlo. Sé que sonara loco, pero estaba casi seguro de que era él. Caminaba por la pista entre en medio de la gente. Quedé perplejo, lo seguí con la mirada hasta que llegó a una esquina y allí se detuvo. Fue entonces cuando ya no me quedaron dudas. Aquel muchacho se dio la media vuelta y me miró. Era Dionisio. Tenía parte de su cabeza deforme y con el reflejo de las luces podía notar su ropa manchada de sangre. Sentí claramente cómo se me erizaron los vellos de los brazos. Un escalofrío inmenso recorrió por mis venas y quedé petrificado. Esa noche fue la última vez que lo vi. Porque para serles sincero, son muchos los fantasmas que se manifiestan de vez en cuando en ese lugar. Yo solo trabajé allí un año y precisamente por eso dejé el lugar, porque nadie se imagina lo que realmente sucede allí. Se dice que estas manifestaciones se hacen presentes porque muchos años atrás, donde ahora se encuentra el antro, antes había una casona vieja. Supuestamente ahí le quitaron la vida a muchas personas. Ya saben, por lo del crimen organizado y esas cosas. No quiero asustarlos, pero siempre tengan en cuenta que mientras se diviertan bailando, hay otros que caminan errantes por su lado y no están vivos. Infraescuchas, déjenme en la caja de comentarios qué opinan acerca de estas aterradoras historias. ¿Han tenido ustedes la desgracia de encontrarse con alguno de estos espectros? Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima.